Cuando los equipos de rescate encontraron a Daniel, llevaba desaparecido 3 días, pero él juraba que solo habían pasado unas horas. El senderista se llamaba Daniel. Tenía 32 años y llevaba más de una década recorriendo montañas, bosques y senderos remotos por todo el país. No era un principiante ni alguien imprudente. Al contrario, era meticuloso, organizado y obsesivamente cuidadoso con la planificación. Siempre avisaba a alguien de su ruta. Llevaba mapas físicos, además del GPS, comida extra, batería de repuesto y un pequeño botiquín. Para él, caminar solo no era una aventura irresponsable. Era un acto de silencio, de conexión con algo más profundo. Aquella mañana salió antes del amanecer hacia una región montañosa poco conocida, lejos de las rutas turísticas. El lugar tenía fama de ser tranquilo, casi olvidado, con senderos antiguos que apenas aparecían en los mapas modernos. Daniel había encontrado referencias a la zona en foros de excursionismo, donde otros senderistas mencionaban una sensación extraña, difícil de explicar, pero ninguno hablaba de peligro real. Eso fue lo que despertó su curiosidad. El clima era perfecto, el aire frío, limpio y un cielo despejado que prometía un día largo y estable. Durante las primeras horas, todo transcurrió con normalidad. Daniel caminaba a buen ritmo, disfrutando del sonido de sus pasos sobre la tierra húmeda, del crujir de las hojas secas y del canto distante de algunas aves. El sendero, aunque estrecho, estaba bien definido, como si hubiera sido usado durante generaciones. Después de varias horas, notó algo que le llamó la atención. El bosque comenzó a cambiar, no de forma brusca, sino gradual. Los árboles parecían más altos, más densos, y la luz del sol entraba con dificultad entre las ramas. El aire se volvió extrañamente pesado, como si cada respiración costara un poco más de lo normal. Daniel se detuvo un momento, bebió agua y revisó su GPS. Todo indicaba que estaba exactamente donde debía estar. Continuó avanzando, pero empezó a sentir una incomodidad difícil de describir. No era miedo, sino una sensación de estar siendo observado, aunque sabía que no había nadie más. En kilómetros a la redonda, el bosque estaba en silencio absoluto. No se escuchaban pájaros, ni insectos, ni el viento moviendo las hojas. Ese silencio no era natural. Intentó ignorarlo, convenciéndose de que era solo su mente jugando con él. Sin embargo, unos minutos después, el sendero desapareció. Literalmente en el camino que seguía, se desvanecía frente a él, como si nunca hubiera existido. Daniel se quedó quieto, confundido. Retrocedió unos pasos esperando volver a ver el sendero, pero detrás de él solo había árboles idénticos entre sí. En ese momento, su GPS comenzó a fallar. La pantalla parpadeaba, perdía señal y mostraba coordenadas que no tenían sentido. Daniel frunció el ceño, sintiendo por primera vez una verdadera inquietud. Sacó su brújula, pero la aguja giraba sin detenerse. Incapaz de señalar una dirección clara, decidió mantener la calma. Sabía que entrar en pánico era el peor error posible. Eligió una dirección al azar, marcó un árbol con su cuchillo y comenzó a avanzar lentamente, con la esperanza de reencontrar el sendero original. Caminó durante lo que creyó que fueron 15 minutos, pero al mirar su reloj, había pasado más de una hora. Fue entonces cuando lo vio. Entre los árboles, a unos 30 metros de distancia, había algo que no encajaba con el entorno. No era un animal ni una persona. Era una especie de abertura en el aire, no un agujero físico en la tierra, sino una distorsión, como si el espacio mismo estuviera doblado. La luz alrededor parecía curvarse hacia ese punto, y los colores se veían más intensos, casi aerials. Daniel se quedó paralizado. Su mente intentaba encontrar una explicación lógica, pero no había ninguna que tuviera sentido. Aquello no se parecía a nada que hubiera visto antes. No emitía sonido, no brillaba, pero de alguna manera llamaba su atención con una fuerza imposible de ignorar. Sintió una presión en los oídos, como cuando un avión despega, y un leve zumbido que parecía venir de todas partes, y de ninguna al mismo tiempo. Cada instinto en su cuerpo le gritaba que se alejara, que diera media vuelta y corriera, pero, al mismo tiempo, algo más profundo lo empujaba a acercarse un paso adelante. En ese instante,
El bosque detrás de él desapareció. No fue como apagar una luz. Fue más bien como si alguien hubiera borrado el mundo con una goma invisible. Donde antes había árboles, suelo y cielo, ahora solo había una neblina densa, gris, silenciosa. Daniel giró sobre sí mismo desesperado, intentando orientarse, pero no había referencias. No había horizonte. ¿El portal? Si eso era lo que era, seguía allí, inmóvil, pulsando suavemente, como si respirara. El pánico comenzó a apoderarse de él. Anne intentó retroceder, pero sus pies no respondían como deberían. Cada paso se sentía pesado, lento, como si caminara contra una corriente invisible. El zumbido se intensificó y su visión comenzó a distorsionarse. Los bordes de todo se ondulaban y una sensación de vértigo lo obligó a arrodillarse. Entonces, escuchó algo. No era una voz clara, ni palabras reconocibles. Era más bien una mezcla de susurros, ecos lejanos, como fragmentos de conversaciones superpuestas. No podía distinguir qué decían, pero tenía la certeza absoluta de que no provenían de su mente. Al levantar la vista, se dio cuenta de algo aterrador. Dentro de la distorsión, podía ver otro lugar. No era el bosque, no era ningún paisaje que conociera. Era un espacio extraño, con formas imposibles, sombras que se movían sin fuente de luz y estructuras que parecían cambiar de tamaño dependiendo de cómo las mirara. El tiempo parecía comportarse de manera errática. Algunas cosas se movían demasiado rápido, otras estaban completamente congeladas. Daniel entendió, en lo más profundo de su ser, que si cruzaba ese límite, no habría garantía de volver. Su reloj comenzó a vibrar sin parar. La pantalla mostraba 1 hora, que no tenía sentido. Los números se mezclaban, se superponían, como si el tiempo estuviera rompiéndose. Y justo cuando pensó que no podía empeorar, el portal reaccionó. La distorsión se expandió ligeramente, como si hubiera notado su presencia. El zumbido se convirtió en un sonido grave, profundo, que resonaba dentro de su pecho. El aire se volvió tan denso que respirar se hizo doloroso. Daniel gritó, pero no escuchó su propia voz. Daniel sentía que su cuerpo ya no le pertenecía. El sonido grave que emanaba del portal no solo vibraba en el aire, parecía resonar directamente en sus huesos. Cada latido de su corazón era lento y pesado, como si el tiempo dentro de su cuerpo se hubiera desacoplado del resto del mundo. Intentó levantarse, apoyando una mano en el suelo, pero el suelo no se sentía sólido. Era blando, casi elástico, como si caminara sobre una superficie que no terminaba de existir. Con un esfuerzo enorme, logró ponerse de pie. Su primer impulso fue correr, alejarse en línea recta sin mirar atrás. Pero no había un atrás. La neblina gris lo rodeaba por completo, sin una sola referencia. El portal seguía siendo lo único definido en ese espacio, flotando frente a él como una herida abierta en la realidad. El zumbido cambió de tono, volviéndose irregular, casi como una respiración entrecortada. Cada vez que el sonido subía, Daniel sentía una presión intensa en la cabeza, como si alguien intentara empujar pensamientos ajenos dentro de su mente. Imágenes comenzaron a aparecer sin aviso, recuerdos de su infancia, de personas que no veía desde hacía años. Se mezclaban con escenas que jamás había vivido. Lugares imposibles, cielos de colores extraños, figuras que no tenían una forma estable. Cerró los ojos con fuerza, intentando bloquearlo todo, repitiéndose a sí mismo que debía concentrarse, que debía pensar con claridad. Pero cuanto más luchaba, más intensas se volvían las imágenes. Sintió un tirón en el pecho, una fuerza suave pero constante que lo atraía hacia el portal. Cada paso que daba hacia atrás parecía no tener efecto. El espacio se estiraba, caminaba y caminaba, pero el portal seguía a la misma distancia, como si el mundo se reorganizara a su alrededor para impedirle escapar. Su respiración se volvió rápida y superficial. El aire olía diferente, metálico, casi eléctrico. De pronto, todo se detuvo. El sonido cesó por completo. La presión desapareció. La neblina se disipó lentamente y, durante un segundo, Daniel pensó que todo había terminado, que había imaginado el portal, que se había desorientado y estaba a punto de despertar
de una especie de alucinación provocada por el cansancio. Pero cuando abrió los ojos, el bosque había regresado. Los árboles estaban allí, el suelo firme bajo sus pies, el cielo visible entre las ramas. El silencio también se había ido. Podía escuchar pájaros, el viento, incluso el crujido distante de una rama. Todo parecía normal, demasiado normal. Daniel cayó de rodillas, temblando, con una mezcla de alivio y confusión. Miró a su alrededor buscando el portal, pero no había rastro de él. Él revisó su GPS. Funcionaba perfectamente. Mostraba una ubicación que sigue en el mapa. Estaba a solo unos minutos del sendero principal. Se levantó lentamente y comenzó a caminar, esta vez sin desviarse, siguiendo una dirección clara. En menos de 10 minutos, encontró el sendero. Era el mismo por el que había caminado horas antes. No había señales de que hubiera desaparecido en ningún momento. Aceleró el paso, ansioso por salir de esa zona. Cuando finalmente llegó a su coche, se detuvo frente a él, apoyando las manos en el capó, intentando recuperar el aliento. Miró su reloj. Habían pasado 3 días. Daniel sintió que el estómago se le hundía. Revisó su teléfono. Tenía decenas de llamadas perdidas, mensajes de amigos du familiars, incluso de un grupo de rescate que había sido alertado cuando no regresó el día previsto a Ampara. Todo había ocurrido en cuestión de horas. No recordaba haber pasado noches en el bosque. No recordaba haber dormido, ni haber sentido hambre extrema. Con manos temblorosas, respondió a uno de los mensajes y llamó a su hermana. Cuando ella contestó, rompió a llorar. Apenas pudo explicarle lo que había pasado. Ella, entre sollozos, le dijo que habían organizado búsquedas, que estaban a punto de involucrar a más autoridades. Daniel se fue directo al hospital. Los médicos lo examinaron durante horas. Físicamente estaba bien, aunque mostraba signos claros de deshidratación y agotamiento. No había heridas, ni golpes, ni signos de haber estado expuesto a temperaturas extremas durante días. Todo indicaba que había estado caminando, como mucho, un solo día. Esa noche, en su casa, Daniel intentó dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía el portal, sentía el zumbido, la presión, la atracción irresistible. Se despertaba empapado en sudor, con el corazón acelerado, convencido de que algo lo había seguido. Durante las semanas siguientes, intentó volver a la normalidad. Regresó al trabajo, habló con un psicólogo, evitó por completo cualquier tema relacionado con senderismo o fenómenos extraños. No contó su historia públicamente. Sabía cómo sonaría. Sabía que nadie le creería, pero los cambios comenzaron a hacerse evidentes. Daniel empezó a notar que los relojes a su alrededor se detenían cuando él entraba en una habitación. No siempre, no de forma constante, pero lo suficiente como para que no pudiera ignorarlo. A veces, las pantallas digitales parpadeaban al pasar junto a ellas. Otras veces, sentía lapsos de tiempo perdidos, momentos en los que estaba seguro de haber pasado solo unos minutos, pero el reloj marcaba 1 hora completa. Una noche, mientras se miraba en el espejo del baño, ocurrió algo que lo dejó helado. Por un instante, su reflejo no lo imitó. Daniel levantó la mano, pero la imagen en el espejo tardó un segundo en hacerlo. Luego, sonrió, aunque él no había sonreído. El reflejo lo observó con una expresión que no era la suya, una mezcla de curiosidad y reconocimiento. Daniel retrocedió de golpe, golpeándose contra la pared. Cuando volvió a mirar, el espejo mostraba su reflejo normal. Pálido, asustado, humano. Esa fue la noche en que entendió la verdad. No había salido ileso de aquel lugar. Daniel dejó de mirarse en los espejos. Cubrió el del baño, el del dormitorio. Incluso evitaba superficies reflectantes en escaparates o ventanas durante la noche. Sabía que podía parecer irracional, pero la sensación de que algo lo observaba desde el otro lado de su propio reflejo era demasiado real. No se lo contó a nadie. Cada vez que intentaba explicar lo que sentía, las palabras se volvían insuficientes, absurdas. Los episodios se volvieron más frecuentes. Pequeños fallos en la realidad que nadie más parecía notar. Personas que repetían la misma frase 2 veces, con el mismo tono exacto, como si el tiempo se hubiera rebobinado unos segundos. Sombras que se movían en direcciones imposibles, y siempre ese zumbido lejano, apenas perceptible, como un eco enterrado en su mente. Una madrugada,
Daniel se despertó con la certeza de que no estaba solo. No escuchó pasos ni ruidos, pero sentía una presencia clara, definida, al otro lado de la habitación. Su corazón latía tan fuerte que le dolía el pecho. Permaneció inmóvil, con los ojos abiertos, mirando el techo, esperando que la sensación desapareciera. No desapareció. Lentamente, giró la cabeza hacia el espejo cubierto del armario. La tela que lo ocultaba se movía suavemente, como si alguien respirara detrás de ella. Daniel se incorporó de golpe y encendió la luz. El movimiento se detuvo al instante. El cuarto estaba en silencio absoluto. Con manos temblorosas, se acercó al armario. Durante varios segundos, dudó. Cada instinto le decía que no retirara la tela, que no mirara. Pero la necesidad de saber, de enfrentar lo que fuera que había traído consigo, fue más fuerte. Tyro, de la tila. El espejo estaba vacío, no reflejaba la habitación. No reflejaba a Daniel. Era una superficie oscura, profunda, como una ventana abierta a la nada. La misma sensación que había sentido frente al portal volvió con una intensidad brutal. El zumbido inundó el aire, haciéndole vibrar los dientes. Desde la oscuridad, algo se movió. No tenía una forma definida. Cambiaba constantemente, como si no pudiera decidir qué apariencia adoptar. A veces parecía humano, otras veces solo una silueta distorsionada, y otras nada más que un movimiento antinatural dentro de la negrura. Daniel retrocedió, tropezando, incapaz de apartar la mirada. La cosa se acercó a la superficie del espejo, y por primera vez escuchó palabras claras. No venían del aire, venían directamente de su cabeza. Le hablaba con su propia voz. Le dijo que el portal no era un accidente, que esos lugares existían como grietas entre realidades, puntos donde el mundo se volvía delgado, que él no había sido elegido por azar, sino porque era alguien dispuesto a cruzar, alguien capaz de soportar el contacto. Daniel gritó que no había cruzado, que había huido, que había regresado. La cosa respondió que no del todo. Le explicó que el tiempo no funcionaba igual al otro lado, que 3 días en su mundo habían sido apenas un instante en aquel lugar. El contacto había sido suficiente. Algo se había quedado anclado a él, usando su mente, su percepción. Como on point. Daniel sintió una oleada de terror al comprenderlo. No se trataba de una entidad persiguiéndolo. Se trataba de algo que estaba aprendiendo a existir a través de Elan. La superficie del espejo comenzó a ondularse. El cuarto se oscureció, como si la luz fuera absorbida por esa abertura imposible. Daniel sintió como su cuerpo era traído lentamente hacia adelante, aunque sus pies se aferraban al suelo. Con un último esfuerzo desesperado, cerró los ojos y rompió el espejo con un golpe seco. El sonido del vidrio estallando lo sacó de la parálisis. Cayó al suelo, respirando con dificultad. El zumbido se detuvo de golpe. Cuando abrió los ojos, el espejo estaba hecho pedazos. La habitación había vuelto a la normalidad. Daniel pasó el resto de la noche despierto, sentado en el suelo, rodeado de fragmentos de vidrio. Al amanecer, salió de casa sin mirar atrás. Condujo durante horas sin un destino claro, intentando alejarse de cualquier lugar que le resultara familiar. Nunca volvió a hacer senderismo. Meses después, las anomalías disminuyeron. Los relojes dejaron de fallar. Las sombras se comportaban como sombras. Daniel comenzó a creer que, tal vez, había logrado romper el vínculo, que el portal había cerrado su acceso a Elan, pero, a veces, en los momentos de silencio absoluto, cuando nadie más está cerca y el mundo parece contener la respiración, Daniel vuelve a escuchar ese zumbido lejano. Muy débil, muy profundo, y entonces recuerda algo que la entidad le dijo antes de desaparecer, que los portales no se abren una sola vez, que una vez que alguien aprende a verlos, siempre están ahí, esperando.